Como nos decía la doctora, vamos a presentar el tema falla renal en el paciente cirrótico. Ahora sí creo que estamos viendo todos la presentación. Esto lo vamos a presentar a raíz de un caso clínico que se trata de un hombre de 69 años con iniciales MBP, que como antecedentes médicos tiene una hipertensión, diabetes insulino requiriente, tiene un daño hepático crónico diagnosticado hace 5 años, Child C, que se diagnosticó en relación a una hemorragia digestiva por varices esofágicas, y en ese momento también tenía como complicaciones una ascitis leve y una encefalopatía. Él tenía un hábito tabáquico que suspendió hace 12 años y también un hábito alcohólico que es la causa de su daño hepático, que suspendió hace 5 años. Usa como fármacos carvedilol, 6,25 miligramos cada 12 horas, insulina Lantus, 8 unidades AM y insulina correccional ultra rápida. Y no tiene hospitalizaciones recientes. Este hombre se diagnosticó su daño hepático hace 6 años, 5 años más aproximado, y posterior a eso estuvo en controles durante 2 años, pero luego abandonó los controles porque la verdad es que se sentía bastante bien y mantuvo sí la terapia que le habían dejado con el beta bloqueo. Su motivo de consulta, él consulta en forma ambulatoria inicialmente por aumento del perímetro abdominal de aproximadamente un mes de evolución. Y en esa consulta ambulatoria se le reinicia tratamiento con diuréticos, le dejaron espironolactona 50 miligramos al día y furosemida 20 miligramos, pero el paciente continuó con aumento de este perímetro abdominal sin notar mucho cambio con los medicamentos que le habían dejado, por lo cual, y a lo cual se agregó edema de extremidades, sin ninguna otra sintomatología, y por lo cual él decidió consultar en el servicio de urgencias del Hospital Clínico. Al ingreso en el servicio de urgencias destacaba que estaba con una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, estaba hipertenso, bien hipertenso, sin síntomas, no tenía cefalea, no tenía ninguna evidencia de daño de órgano blanco, estaba afebril y con una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. La verdad es que se veía en buenas condiciones y destacaba así al examen físico que presentaba una ascitis grado 3 con circulación colateral, un edema leve de extremidades y con un examen cardiopulmonar normal sin signos de encefalopatía. En el laboratorio inicial destacaba que en su hemograma tenía una anemia leve con un BCM normal, con una leucopenia leve también y una trombocitopenia, es decir, una pancitopenia. Y destacaba, como ustedes pueden ver en morado, la función renal que estaba alterada con un BUN de 30 y una creatinina de 2,06, con un basal que no conocíamos porque él no tenía exámenes previos hace mucho rato. Y destacaba también una leve hipercalemia, 5,1, con un sodio normal. Las pruebas hepáticas eran bastante normales, con un INR también normal. Y de los otros exámenes destacaba que tenía un calcio fósforo normal y una PCR que estaba en 4,5. Se tomó un examen de orina completa en la urgencia, en que destaca que había hematuria macroscópica y también había proteinuria en el examen de orina. ¿Ya? En este examen de orina no se informa ninguna dismorfia. Y, por supuesto, se hizo una paracentesis diagnóstica que se hizo en la urgencia porque el paciente estuvo harto tiempo en la urgencia antes de hospitalizarse, que mostraba una albúmina en el líquido acítico en 1,2, con una albúmina sérica en 3,2, o sea, un gradiente albúmino acitis suero de 2, y con unas proteínas totales de 2 gramos por decilitro. Tenía además
280 células, de las cuales el 22% solamente era polimorfo nuclear. Entonces tenía una ascitis con celularidad baja, con un gradiente albúmino sérico, acítico sérico de albúmina en 2. Entonces tenemos la primera pregunta al público para ir calentando los motores. ¿Cuál de las siguientes es causa de ascitis con gradiente alto? La insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia o ninguna de las anteriores. Voten, por favor. Ahí les apareció la pregunta para que puedan votar. Vamos a dar unos segundos. Ok, veamos el resultado. Estuvo parejo. 40% votó por insuficiencia cardíaca, un 20% por síndrome nefrótico, un 15% por hipoalbuminemia y un 25% por ninguna de las anteriores. Ok, entonces la respuesta correcta, es insuficiencia cardíaca. Y acá vamos a ver que cuando nos enfrentamos a un paciente con ascitis, tenemos que hacer una paracentesis diagnóstica inicialmente, sobre todo si tenemos sospecha de daño hepático crónico, y en este caso el paciente tenía el diagnóstico de daño hepático. Y lo primero que vamos a ir a mirar es la celularidad, ¿ya? Si tiene menos de 500 células, de 500 glóbulos blancos en el líquido, en el líquido acítico, perdón, y además si estas células son de predominio mononuclear, vamos a ir al segundo paso, que es evaluar si el paciente tiene una ascitis dependiente de hipertensión portal. Y eso está dado por el gradiente de albúmina, que es mayor a 1.1. Y en ese caso, tenemos dos causas importantes. Tenemos una ascitis no complicada en el cirrótico y la insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo distinguimos estas dos? Habitualmente, la ascitis cardíaca tiene unas proteínas del líquido acítico mayor que la ascitis por daño hepático crónico no complicado. Y esto es porque, en general, en el daño hepático crónico, la capacidad opsónica del líquido acítico es muy baja, y habitualmente las proteínas totales van a estar menores a 2 o 2,5. En este caso, el paciente tenía 2 gramos de proteína, así que eso concuerda con una ascitis secundaria a cirrosis. Recordar que cuando tenemos el gradiente de albúmina menor a 1.1, habitualmente vamos a ir a pensar en pacientes que tienen alguna causa inflamatoria de ascitis, como es la carcinomatosis peritoneal o la tuberculosis. Y nunca hay que olvidar que también el gradiente menor a 1 se da en el síndrome nefrótico, con unas proteínas que también están disminuidas en el líquido. ¿Ya? Hay un gradiente disminuido y unas proteínas en el líquido menores a 2,5 también. Seguimos con las preguntas. Entonces, con respecto a este paciente que tenía esta falla renal, que no teníamos ningún antecedente de su basal, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica con lo que tenemos hasta acá? La alternativa A es un síndrome hepatorrenal, la alternativa B es una necrosis tubular aguda, la C una enfermedad renal crónica y la D una AQI prerrenal. Voten, por favor. Ok, veamos los resultados. Ya,
la mayoría votó por la AKI prerrenal, la letra D, un 48%, un 31% se inclina por el síndrome hepatorrenal, y un 13% por la enfermedad renal crónica y un 8% por la necrosis tubular aguda. Ok, entonces la respuesta correcta, la verdad es que todavía nos faltan bastantes elementos, pero si pensamos, este es un paciente que tiene factores de riesgo para enfermedad renal crónica, es diabético de larga data, es hipertenso, está sin control hace mucho rato, tiene un sedimento de orina que muestra algunas cosas de enfermedad renal, de causa renal, que después vamos a ir evaluando, y además, si se recuerdan, tenía un nitrógeno ureico sanguíneo en 30 y una creatinina en 2, lo cual le da una relación BUN-CREA bastante menor a 20. Por lo tanto, lo más probable es que se trate de una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ya vamos a ir desarrollando esta parte con el resto de la presentación. Entonces, los diagnósticos de ingreso fueron un daño hepático crónico descompensado porque tenía una citis a tensión, un Child-C, un daño hepático crónico Child-C, le daba un MEL sodio de 20, insuficiencia renal en estudio, hiponatremia e hipercalemia leves, y sus antecedentes que ya dijimos, diabético, insulino requiriente y la hipertensión. Entonces, un poco vamos a hablar de la insuficiencia renal en el paciente cirrótico, pensando más allá del síndrome hepatorrenal, que siempre es nuestro fantasma y es lo que tenemos que ir a descartar por la gravedad que conlleva. Como generalidades, sabemos que hay mayor incidencia de la disfunción renal en cirróticos que en la población general, y la relación entre el avance de la cirrosis y la gravedad de la falla renal es bien paralela, y la falla renal tiene un gran impacto en el pronóstico del daño hepático antes y después del trasplante. Es decir, los pacientes que evolucionan con algún grado de disfunción renal previo al trasplante tienen un pronóstico más reservado que los pacientes que no lo tienen. Y también eso va a impactar en el pronóstico del trasplante mismo y en la sobrevida post-trasplante. La forma más frecuente de compromiso renal en el paciente cirrótico es la insuficiencia renal aguda, ¿ya? Alrededor del 50% del compromiso renal en el cirrótico va a ser una insuficiencia renal aguda. Otra pregunta, vamos. Con respecto a la insuficiencia renal en el paciente cirrótico, es correcto decir que la causa más frecuente de AKI es el síndrome hepatorrenal tipo 1, o AKI síndrome hepatorrenal, ¿cómo se llama ahora? La necrosis tubular aguda es menos frecuente que en pacientes sin daño hepático. El síndrome nefrítico y nefrótico son poco frecuentes en el cirrótico, y el estudio es similar al de los pacientes sin daño hepático crónico, pero la interpretación de los exámenes es distinta. Voten, por favor. Ok, veamos las respuestas. Muy bien. El 66% se inclinó por la letra D, que es que el estudio es similar al de los pacientes sin daño hepático crónico, pero la interpretación de los exámenes es distinto. Y el resto, el 17%, puso que la causa más frecuente de AKI es el síndrome hepatorrenal tipo 1. El síndrome nefrítico y nefrótico son poco frecuentes, votó un 14%, y por último el 3% votó que la necrosis tubular aguda es menos frecuente que en los pacientes sin daño hepático. Ok, efectivamente la respuesta correcta es la D, y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las diferencias entonces que hay en el estudio de la falla renal en el paciente cirrótico? Vamos a ver que a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo por tener otros marcadores en el paciente cirrótico, se
seguimos usando los mismos confiables que en los pacientes no cirróticos. ¿Cuáles son las condiciones especiales que hacen del daño hepático una condición en que se tienen que interpretar distintos los exámenes? Es que los pacientes cirróticos tienen una menor masa muscular. Habitualmente en el daño hepático crónico avanzado van a estar emaciados. Tienen una ingesta proteica que es muy heterogénea, y además cursan con retención hidrosalina y usan diuréticos, lo cual cambia la interpretación de los exámenes habituales con los que nosotros nos enfrentamos a un paciente con una falla renal. Por otro lado, muchos pacientes con daño hepático crónico, dependiendo de la causa del daño hepático, van a tener colestasia y una hiperbilirrubinemia, y sabemos que la hiperbilirrubinemia interfiere con la medición de la creatinina, sobre todo cuando la bilirrubina está por sobre 8 miligramos por decilitro, perdón. Y además el paciente cirrótico tiene hipersensibilidad a los cambios hemodinámicos, y eso puede generar cambios en algunos marcadores que no necesariamente van a traslucir un daño renal como tal. Entonces, ¿qué marcadores de injuria renal tenemos? Por supuesto que la más utilizada es la creatinina y el BUN. En cuanto a la creatinina, es un marcador en general tardío de injuria renal. En general se va a elevar entre 48 a 72 horas después de la injuria renal. Va a variar de acuerdo a la masa muscular, lo cual hace que tenga una interpretación distinta en el cirrótico, es decir, que pueda sobreestimar la filtración glomerular, y en el estado avanzado de insuficiencia hepática aumenta también su secreción tubular. Por lo tanto, también eso influye en que sobreestime la función renal. El BUN, por otro lado, es dependiente de la masa muscular y de la ingesta proteica. En el cirrótico tiene otras causas para elevarse, como la hemorragia digestiva, y eso sí, que la relación BUN-CREA sigue teniendo una buena correlación con la prerrenalidad en mis pacientes cirróticos. Por otro lado, la cistatina C, que es uno de los marcadores que hemos ido utilizando últimamente, tendría un mejor perfil en el paciente cirrótico porque no está influenciada por el peso ni la masa muscular, no cambia su producción a medida que avanza el daño hepático. La cistatina se produce en todas las células y en todo el túbulo y no se reabsorbe, pero no se conoce muy bien la vida media y se cree que es más tardía que la creatinina. Entonces la cistatina C, nos vamos a adelantar un poco acá, nos serviría como para estimar la función renal en un paciente que tiene falla renal crónica, mucho mejor que la creatinina sola. Podemos usar fórmulas basadas en creatinina y en cistatina C, pero no nos ayuda para determinar, para ir viendo la evolución, por ejemplo, de una insuficiencia renal aguda. Y la fracción excretada de sodio y de nitrógeno ureico son poco interpretables por el uso de diuréticos. Este paciente estaba usando diuréticos cuando ingresó al hospital, y también por la variable ingesta de sodio que tienen estos pacientes. Habitualmente la causa de la insuficiencia renal aguda en estos pacientes es multifactorial. Hay factores hemodinámicos, hay factores renales, puede haber factores como algún factor intersticial por los medicamentos que usan estos pacientes, y también puede haber algún grado de necrosis tubular aguda que se junta y se une a los factores hemodinámicos. Y el FENA y el FEBUN están influenciados por los mecanismos de compensación, porque en un paciente cirrótico el eje renina-angiotensina-aldosterona va a estar tan estimulado que nos van a falsear un poco estos exámenes. Y por eso ha habido varios estudios, tanto en pacientes cirróticos, en pacientes posteriores a cirugías cardíacas, por ejemplo, con otros marcadores de injuria renal, en que en general se han evaluado varios marcadores que son principalmente tanto el ENGAL como el KIM-1 son moléculas que se secretan en el túbulo en relación a daño tubular agudo, ¿ya? Estos son muy buenos marcadores de injuria renal, pero son tan sensibles que en pacientes que incluso no tienen una falla renal como tal,
se pueden alterar si es que hubo algún mecanismo hemodinámico que hizo pequeños cambios en el sistema tubular. Entonces, son muy específicos, perdón, son muy sensibles, pero son poco específicos finalmente de daño renal verdadero. Y pueden incluso adelantarse a la oliguria o a el aumento de la creatinina. Estos todos se secretan en los túbulos, algunos en el glomérulo como el ENGAL, y el ENGAL urinario se eleva, es el que más estudiado está, igual que el KIM-1, y que se eleva principalmente en, como decía, la necrosis tubular aguda. Entonces van a ser precoces, son específicos, y son sensibles, pero no se correlacionan con la función renal como tal. Aquí hay un diagrama que nos muestra más o menos dónde se secreta cada uno. Por ejemplo, el ENGAL es en todo el túbulo, está en el glomérulo, en el túbulo distal, en el túbulo proximal. Otro de los que se han estudiado principalmente en cirugía cardíaca es el KIM-1, pero ninguno ha podido reemplazar a la creatinina y la cistatina con las salvedades que les comenté anteriormente. Avanzando más como en los tipos de afección renal en la cirrosis, como dijimos, la enfermedad renal crónica es la menor parte de la afección renal en el cirrótico, y la insuficiencia renal aguda se lleva el gran porcentaje de la afección renal en el cirrótico. Sin embargo, dentro de la insuficiencia renal aguda podemos ver que el síndrome hepatorrenal tipo 1, que siempre está presente y que siempre tenemos que ir a descartar por su gravedad, es una pequeña parte, y de hecho hay estudios contradictorios, pero los que más porcentaje le dan dentro del AQI es un 25%. La mayoría de las insuficiencias renales agudas en el cirrótico van a ser en relación a una insuficiencia renal prerenal que se convierte o no a una necrosis tubular aguda. Y esto es importante porque además de los problemas que tienen los marcadores en cuanto a determinar la injuria renal como tal, sabemos que la prueba a volumen, y en este caso la prueba con albúmina, es fundamental para descartar los pacientes que van a responder en el fondo a cambio hemodinámico, a mejoría de la volemia, versus los que van a evolucionar con un hepatorrenal tipo 1. Y también es muy importante que aquellos que no responden podamos distinguir bien los que han hecho una necrosis tubular aguda o no, porque los pacientes que tienen necrosis tubular aguda previo a eventualmente un trasplante y que se catalogan como un hepatorrenal, probablemente estos pacientes van a tener un mal pronóstico post trasplante. Me explico de nuevo. El síndrome hepatorrenal tipo 1 o AQI hepatorrenal es un síndrome que es funcional, que tiene que ver con los cambios hemodinámicos que vamos a ver posteriormente en el cirrótico, y que como no es un problema estructural, se mejora con el trasplante. El paciente se le acaba la cirrosis y se mejora de su hepatorrenal. Entonces, tienen muy buen pronóstico si se pueden trasplantar, post-trasplante tiene muy buen pronóstico. Pero el paciente que tiene una necrosis tubular aguda tiene un pronóstico reservado, y en general, si la necrosis tubular aguda deja una secuela con una filtración bajo 30 ml minuto, tienen que ir a doble trasplante, porque estos pacientes no se recuperan post-trasplante y al contrario, tienen mucho riesgo de caer a diálisis después del trasplante. Otras cosas que siempre hay que considerar es la nefritis intersticial aguda, porque estos pacientes a veces usan AINE, usan antibióticos por las infecciones a las que están propensos como cirróticos. Hay que considerar también que en este paciente era un tema el síndrome compartimental del abdomen, que por la hipertensión intraabdominal puede generar disminución del flujo renal y falla renal aguda, y la necrosis tubular y la glomerulonefritis aguda, que vamos a ver que también hay que considerarla en especial en algunas causas especiales de cirrosis. Entonces, hablando un poco de las
afecciones renales del paciente cirrótico, ¿cuál asociación de las que están acá es incorrecta? La alternativa A es la infección por virus de hepatitis B asociado a glomerulonefritis mesangiocapilar. Alternativa B es el daño hepático crónico por OH asociado a nefropatía por IgA. La infección por el virus C asociado a glomerulonefritis membranosa. Y la infección por virus C y la asociada a poliarteritis nodosa. Voten, por favor. Ok, veamos las respuestas. Perfecto. La mayoría votó porque el daño hepático crónico no se asocia, o sea, secundario a OH, no se asocia a la nefropatía por IgA. El 55% votó la alternativa B. El 23% votó que la infección por virus C no está asociada a la poliartritis nodosa. El 14% infección por virus C que no se asocia a glomerulonefritis membranosa. Y el 8% que la infección por el virus B no se asocia a la glomerulonefritis mesangiocapilar. Ok. Bueno, de estas, la asociación más frecuente es el daño hepático por OH asociado a nefropatía por IgA. A lo mejor se confundieron con lo que era la incorrecta. Esta es la más correcta, de hecho. Y la que es incorrecta es la infección por virus C asociado a la poliarteritis nodosa, porque es el virus de hepatitis B el que se asocia a la poliarteritis nodosa. Estas otras dos están cambiadas. Lo más frecuente es que el virus C se asocia a la glomerulonefritis mesangiocapilar, pero igualmente puede dar glomerulonefritis membranosa. Al revés, el virus B se asocia a poliarteritis nodosa y a glomerulonefritis membranosa habitualmente, pero también se puede asociar a la glomerulonefritis mesangiocapilar. Y aquí hay un diagrama donde vemos todas las interacciones del daño hepático crónico y el riñón, y también de qué forma se afectan ambos. ¿Ya? Cuando tenemos un paciente con una cirrosis avanzada, que va a tener un gasto cardíaco aumentado debido a este volumen circulante efectivo bajo constante, en que va a tener su eje renina-angiotensina-aldosterona muy elevado, también va a activar su eje de catecolaminas, y todo eso va a llevar a un alto gasto cardíaco, y posteriormente, ya en etapas más avanzadas, va a llevar a una cirrosis, una cardiomiopatía cirrótica. Si a esto le sumamos un síndrome de hipertensión portopulmonar, si sumamos eso a este gasto cardíaco aumentado, vamos a tener un síndrome hepatocardiorrenal, en que el corazón ya no va a ser capaz de compensar esta vasodilatación espláncnica y todo lo que genera la hipertensión portal, y va a disminuir el flujo renal, con la consecuente alteración de la función renal. Y esto se parece al síndrome cardiorrenal, pero es comandado por el daño hepático crónico y la vasodilatación espláncnica, con disminución, como les digo, de la tasa de filtración glomerular. A esto le sumamos una CITI que puede generar aumento de la presión venosa renal, y un síndrome compartimental del abdomen. Sabemos que el síndrome compartimental lo vemos con presiones sobre 20 milímetros, 20 centímetros de agua, perdón, pero se ha visto que en pacientes cirróticos que ya están con una hemodinamia muy lábil, con presiones mucho más bajas que en el síndrome compartimental habitual que vemos en los pacientes postquirúrgicos, pueden tener compresión y aumento de la presión venosa renal. Por otro lado, está toda la teoría inflamatoria que genera
el daño hepático, que puede generar también una insuficiencia adrenal secundaria, y esto va a llevar también a disminución del volumen circulante efectivo, disminución de la presión arterial, y en un paciente que ya está con toda su fisiología renal activada para poder mantener el flujo renal, la disminución de la presión y de la presión arterial media va a generar disminución del flujo renal y disminución de la tasa de filtración. Si a esto le sumamos que los pacientes pueden tener nefritis intersticial aguda inducida por antibióticos, por ejemplo, o glomerulonefritis crónicas, como por ejemplo la glomerulonefritis, la nefropatía por IgA, o glomerulonefritis aguda, como la glomerulonefritis mesangio capilar o membrano proliferativa, asociado ¿no? a crioglobulinemia y a virus C, este paciente va a tener un deterioro importante de su función renal. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una insuficiencia renal aguda en un cirrótico, siempre vamos a tener que ir a descartar la AQI prerrenal que es respondedora a volumen, ¿ya? Y en caso de que el paciente claramente haya tenido una pérdida de volumen, como por ejemplo que haya estado vomitando por alguna infección, que tenga diarrea inducida por lactulosa, que haya tenido hemorragia gastrointestinal, además de la volemización con albúmina, nosotros vamos a volemizar con cristaloide, ¿ya? La idea es que el paciente que efectivamente ha perdido y que no es solo disminución del volumen circulante efectivo, lo volemicemos también con cristaloide. Y esto nos va a servir para ir a descartar aquellos que, o para identificar, perdón, aquellos que son una AQI prerrenal, pero que no responde a volumen. Y ese paciente que no responde a volumen, lo podemos clasificar como que está haciendo un síndrome hepatorrenal aquí o hepatorrenal tipo 1, ¿ya? Siempre y cuando hayamos descartado también la sepsis, hayamos sacado los betabloqueadores, los diuréticos, etc. Y después, en una categoría más pequeña, como más reservada, vamos a ir a descartar principalmente la necrosis tubular aguda, las enfermedades glomerulares, para lo cual el sedimento de orina es fundamental, y las enfermedades intersticiales. Entonces, en este caso, el paciente ingresó con esta falla renal en estudio, con su ascitis a tensión, que no era sugerente de una peritonitis bacteriana espontánea. Se le descartó también que tuviera trombosis de la porta o un hepatocarcinoma, y se planteó que la falla renal llamó la atención desde el inicio su hematuria, y que la falla renal estaba en el contexto de una falla renal crónica probablemente. Así que se hizo un sedimento de orina compuesto, que nosotros contamos con este examen, que en verdad es muy, muy bueno, y que, como dicen nuestros nefrólogos, es mejor que cualquier otro marcador de injuria renal. Y en este examen, que es un examen especializado para evaluar el sedimento de orina, vemos que hay una pequeño grado de proteinuria, a pesar de que tenía 2 cruces en el sedimento de orina, en la orina completa. Y lo más importante es que el paciente tiene hematuria dismórfica, ¿ya? En que tenía 25 a 50 eritrocitos por campo, que el límite de este examen es 3 eritrocitos, y de los cuales eran 1% de acantocitos, pero 50% de dismorfia, ¿ya? Recordemos que los acantocitos son muy específicos de hematuria glomerular, entonces necesitamos un 4%, pero la dismorfia, otros tipos de dismorfia, sobre 10% ya es categórico de hematuria glomerular. Entonces, como les decía, el paciente se siguió estudiando, se estudió la parte también de si había otra complicación del daño hepático, pero del punto de vista renal tenía una ecorrenal con riñones de tamaño normal, sin alteración de la diferenciación córtico-medular. Tenía virus B, virus C y VIH negativos, tenía un ANA, un ANCA y antimembrana basal negativos, un complemento que estaba normal, y
unos niveles de IgA que estaban levemente aumentados, ¿ya? Entonces, ¿cómo seguimos? El paciente tiene, en el fondo tenía un síndrome nefrítico hasta aquí porque tenía edema, tenía hematuria glomerular y estaba hipertenso, si recuerdan, si recuerdan bien. Entonces, pero tenía un estudio completo con la parte inmunológica, complemento, y no había nada tampoco para pensar en endocarditis, por ejemplo, que estaba normal. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaba ir a mirar y como tenía riñones de tamaño normal, era indicación de hacerle una biopsia renal. Entonces, para recordar las indicaciones de la biopsia, en el síndrome nefrótico, cuando tenemos sospecha de glomerulonefritis primaria, eh, cuando tenemos un lupus que está activo en estos dos casos con riñones de tamaño normal y sin fibrosis en el fondo, en el paciente diabético cuando debuta con un nefrótico y no tiene otros daños de órgano blanco, y en el síndrome nefrítico en casi todos, excepto en la glomerulonefritis postestreptocócica o postinfecciosa o en la endocarditis bacteriana, ¿ya? También es indicación de biopsia cuando tenemos una AQI sin explicación clínica, por ejemplo, sospechando una nefritis intersticial aguda, y la hematuria aislada ni la proteinuria aislada no nefrótica no son indicación de biopsia. Pero, si vamos a mirar las contraindicaciones de la biopsia, tenemos riñones atróficos, la diátesis hemorrágica, la hipertensión severa que el paciente tenía, la hidronefrosis, la infección, el paciente monorreno, que es una contraindicación relativa, el riñón poliquístico u otras alteraciones anatómicas, que también es relativa, va a depender un poco de cuál es la alteración anatómica. Y importante es que la edad no contraindica la biopsia. Este paciente tenía hipertensión severa y, si bien no tenía una diátesis hemorrágica, tenía 75.000 plaquetas y un daño hepático que, si bien tenía un INR normal, sabemos que en el daño hepático el INR no es un factor confiable para evaluar la coagulación. Así que parecía un poquito arriesgado el tema de la biopsia, así que decidimos aguantar la biopsia, impresionaba una nefropatía por IgA. Como les había contado, la ecoabdominal estaba sin otras complicaciones del daño hepático, y se iniciaron diuréticos para tratar su ascitis. El paciente estaba en muy buenas condiciones, a pesar de, también se empezó a tratar su hipertensión, y la verdad es que había andado súper bien hasta que en el 10.º día de hospitalización, esto pasó concomitante, o sea, mientras esperábamos los resultados del otro examen, hizo fiebre hasta 38 grados Celsius con calofrío y se hipotensó relativo, porque en verdad el que tenía sus presiones habitualmente entre 150, 140 de diastólica, llegó a una presión de 100,60. Y se pancultivó, por supuesto, se inició en ese momento Tazonam, se hizo una paracentesis nuevamente que no mostró peritonitis bacteriana, y se recibió una orina levemente inflamatoria, un urocultivo para una Escherichia coli que era beta-lactamasa de espectro extendido, y los hemocultivos para la misma Escherichia coli. Entonces, cuando recibimos los hemocultivos, se cambió el tratamiento antibiótico de Tazonam a imipenem. Y en ese mismo contexto, la creatinina, que había seguido subiendo se había mantenido entre 2,5 y 2,9, bien fluctuante después del inicio de los diuréticos, subió en 24 horas a 4,3. Y el paciente recuperó sus presiones, siguió hipertenso y se veía un poquito sobrecargado de volumen. Entonces, con este cuadro más agudo, ¿cuál sería la causa más probable del deterioro de la función renal en este contexto? Alternativa A, el síndrome hepatorenal. Alternativa B, una necrosis tubular aguda secundaria a la sepsis. Alternativa C, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. O una nefritis intersticial por los antibióticos. Voten, por favor.
Ok, veamos la respuesta. Perfecto. Casi 70%, 68% se inclinó por la alternativa B, que es la nefrosis tubular aguda secundaria a la sepsis. Un 18% se inclinó por una glomerulonefritis rápidamente progresiva, un 8% por el hepatorrenal y un 6% por la nefritis intersticial. Ok, efectivamente, la respuesta más correcta es la necrosis tubular aguda secundaria a la sepsis. Sin embargo, hay que considerar el hepatorrenal por la gravedad que implica y porque el tratamiento oportuno en general es un puente al trasplante y puede mejorar la sobrevida pretrasplante. Entonces, siempre el hepatorrenal hay que tenerlo ahí, pero la verdad es que con todo el cuadro clínico que yo les conté, la opción más probable es que se trate de una necrosis tubular aguda secundaria a la sepsis. Y siguiendo, hablando un poquito del hepatorrenal, ¿cuál de las siguientes situaciones clínicas corresponde más probablemente a un síndrome hepatorrenal? Alternativa A, paciente con un daño hepático crónico Child B, con ascitis leve, es diabético insulino requiriente y que ingresa con una AQI CADIGO 1. La alternativa B es un paciente hipertenso que tiene una enfermedad renal crónica etapa 3, que ingresa para estudio de ascitis con CREA-D2, parecido al ingreso de este paciente. Un paciente hipertenso, diabético y daño hepático crónico Child B, con ascitis moderada, que ingresa por dolor abdominal, encefalopatía y creatinina de 2.5. Y por último, un paciente con daño hepático crónico Child A, hipertenso, que ingresa por falla renal oligúrica con creatinina de 4. Voten, por favor. Ok, veamos las respuestas. Un 45% contestó que la alternativa correcta es la C, que el paciente hipertenso con enfermedad renal crónica etapa 3, que ingresa para estudio de ascitis y con CREA-D2. A ver, pero parece que hay un error en la respuesta. La C es el paciente hipertenso que tiene ascitis y que ingresa con dolor abdominal y encefalopatía. Esa es la que ha contestado la mayoría. La alternativa D, un 36%, que el paciente que ingresa con CREA-D4. La alternativa B, un 11%, y un 9% contestó la A. Efectivamente, la respuesta correcta es la C, porque es un paciente que es hipertenso, que es diabético, pero que tiene un daño hepático crónico avanzado, con una ascitis moderada, que ingresa por un daño hepático descompensado y con una falla renal aguda. Ese paciente es el típico paciente que uno tiene que sospechar el hepatorrenal. ¿Por qué no la D, que uno diría tiene una falla renal aguda mucho más importante? Porque este paciente tiene un Child A, no dice que tenga citis, que es una condición que debe estar. Además está hipertenso, lo cual no es habitualmente el fenotipo del paciente con síndrome hepatorrenal. Y acá este paciente es el paciente que estamos contando, ¿cierto? El que ingresó y que lo más probable es que tiene una falla renal crónica. Y este paciente también tiene una citis leve y tiene una falla renal aguda que puede ser lo más probable prerrenal. Porque por la poca gravedad de la falla renal. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del síndrome hepatorrenal? Sabemos que en el paciente cirrótico el riñón está constantemente sujeto a disminución del flujo renal. Y esto está dado por que al haber un volumen circulante efectivo bajo, se va generando la hipertensión portal y la vasodilatación esplácnica, van generando este volumen circulante efectivo bajo, que una vez que
el corazón no es capaz de compensar y todos los mecanismos compensatorios son pro disminuir el flujo a nivel renal. Y esto porque lo primero que se va a activar cuando tenemos el volumen circulante efectivo bajo es el eje renina-angiotensina-aldosterona, que va a generar una vasoconstricción a nivel renal, ¿ya? Y el daño, por decirlo así, hemodinámico a nivel del riñón se va a ir generando de estructuras más grandes a las más pequeñas. Por lo tanto, lo primero que va a pasar es que la arteria renal principal se va a vasocontraer y las arterias interlobares, luego las corticales y por último la cortical y disminuyendo la resistencia interna. Entonces, en estos casos, ya cuando el paciente tiene afectado todo su sistema vascular renal, es donde vamos a tener una citis que es refractaria diurética y probablemente la aparición de el síndrome hepatorenal tipo 1 y tipo 2 o aquí ERC hepatorenal. Y como habíamos también podemos ver acá en esta diapositiva lo que les contaba. Acá tenemos las dos teorías, que es la teoría de la vasodilatación y de la inflamación, que en un paciente con cirrosis e hipertensión portal, en el fondo un paciente que tiene daño hepático crónico Child A o B bajito, vamos a tener activación de los ejes renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático y de la ADH, además de las citoquinas proinflamatorias, y eso va a producir la vasoconstricción arterial a nivel renal y la inflamación y cambios microvasculares en el riñón, pero esto se compensa con el alto índice cardíaco, con el gasto cardíaco aumentado. Sin embargo, este es un riñón que va a estar muy susceptible a la isquemia y a los cambios hemodinámicos, los cambios de presión, los cambios de volemia efectiva. Entonces, este paciente que va a hacer aquí por cualquier pérdida levemente aumentada. Sin embargo, cuando la cirrosis ya avanza a estados como Child B, BC, estos mecanismos ya no son, no son suficientes para compensar la vasoconstricción y la baja del flujo renal, y aquí va a aumentar la citis, no va a haber respuesta a los diuréticos y se va a provocar una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular. Entonces, recordando la evolución que han tenido los criterios de síndrome hepatorenal, antes en general teníamos como un criterio importante el sodio urinario muy muy bajo, tanto el sodio urinario en muestra aislada o en las fracciones excretadas de sodio. Sin embargo, se ha visto que el paciente con cirrosis en general tiene una vasoconstricción a nivel renal, por lo tanto va a estar ávido de sodio, va a estar reabsorbiendo más sodio y va a tener un FENA bajo de por sí, por lo tanto se ha excluido ese criterio. Y lo más importante ahora es el grado de disfunción renal asociado a citis y a daño hepático crónico avanzado, y que tenemos que descartar las otras causas, porque como les mostré en las diapositivas previas, el síndrome hepatorenal es importante pensarlo, pero no es lo más frecuente. Muy cortito porque no es el foco de la reunión y ya como vamos terminando, el manejo y pronóstico del síndrome hepatorenal, vamos a usar vasoconstrictores, más o menos la hemodiálisis, siempre y cuando el paciente sea candidato a trasplante, porque cuando hablamos del síndrome hepatorenal tipo 1, y ahora se sabe también que el tipo 2 también tiene un factor pronóstico a corto plazo, estas terapias van a ser un puente al trasplante, ya sea que el paciente incluso pueda normalizar su función renal con los vasoconstrictores, va a recaer si es que no se trasplanta en el plazo mediano. En pacientes que no son candidatos a trasplante es discutible iniciar la terapia de reemplazo y también es discutible los vasoconstrictores. En algunos pacientes que uno se la juega por que el paciente pueda eventualmente irse con cuidados paliativos a su casa, y se la juega como
para que salga de la urgencia de diálisis, por ejemplo, con los vasoconstrictores. Pero son pacientes muy contados porque el hepatorrenal, como les decíamos, si no se trasplanta, tiene una mortalidad muy, muy alta. Para cerrar la parte del enfrentamiento de la falla renal, entonces siempre vamos a pensar primero en la prerrenalidad, vamos a evaluar la respuesta a volumen y siempre tener en cuenta que es importante tener un sedimento de orina para evaluar si hay una nefropatía de origen renal. Y cuando hay pérdidas de volúmenes obvias y hay una causa para la pérdida de volumen, siempre, además de la albúmina, volemizar con cristaloides. Nunca olvidar el síndrome compartimental del abdomen o algunas otras causas de falla renal posrenal, es decir, el enfrentamiento es muy similar a lo que hacemos en paciente que no es cirrótico. Y una vez que ya pasaron las 48 horas de volemización, si el paciente se resuelve siempre vigilar y evitar los nefrotóxicos, pero si persiste, tenemos que ir a descartar principalmente la necrosis tubular aguda, ya sea con un sedimento de orina o evaluando también las otras características fenotípicas de los pacientes que hacen síndrome hepatorrenal. En caso de diagnosticar finalmente un síndrome hepatorrenal, ver si el paciente es candidato a trasplante y partir el tratamiento. Volviendo al caso, entonces teníamos un paciente con daño hepático crónico más una falla renal aguda, con una AKI por sobre la falla renal aguda, con un SOC que estaba activo, un sedimento de orina compuesto que tenía hematuria dismórfica, proteinuria menor a 3,5 gramos, y además tenía hipertensión y edema, con un estudio viral y autoinmune negativo, y no teníamos posibilidad de biopsia porque ya a esta altura el paciente iba en 50.000, peri 50.000 plaquetas. Entonces, el diagnóstico de este paciente, lo más probable, como habíamos dicho antes, es la nefropatía por IgA. Y un par de palabras con respecto a la nefropatía por IgA y cirrosis. La nefropatía por IgA, cuando es secundaria, se llama nefropatía por IgA. La enfermedad de Berger es cuando es nefropatía primaria. Y la causa más frecuente de nefropatía por IgA secundaria es el daño hepático crónico. Otras causas pueden ser el VIH, otras infecciones virales, también el lupus, algunas enfermedades inflamatorias intestinales también pueden cursar con nefropatía por IgA, pero lo más frecuente es el daño hepático crónico. Y dentro del daño hepático crónico, la etiología OH es la más asociada a nefropatía por IgA. Cuando se han hecho estudios histológicos de pacientes cirróticos, el 50% tiene depósitos de complejos inmunes, pero no todos van a desarrollar la nefropatía por IgA. Y si bien el fenotipo de la nefropatía por IgA es principalmente de hematuria glomerular y no un síndrome nefrítico activo, que rara vez sabemos que evoluciona con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en el daño hepático crónico es más frecuente que lo haga, que haga más falla renal, por todas las alteraciones que hemos ido viendo. Y el tratamiento es controvertido. En general es tratamiento de soporte, tratar la hipertensión, y el tratamiento corticoidal, por ejemplo, no ha mostrado beneficios en pacientes con cirrosis ni en pacientes que no tienen cirrosis en la nefropatía por IgA. Contarles cómo se resolvió el caso. El paciente se tuvo que dializar de urgencia por 4 veces, finalmente efectivamente tenía una NTA en relación a su sepsis. Inició en ese contexto el estudio de trasplante doble porque su función renal quedó con un clearance peri 18-20 ml minuto. Mejoró paulatinamente la diuresis y la función renal hasta estabilizarse en creatininas entre 3 y 3,5. Y nos jugamos por iniciarle diuréticos nuevamente, se fue de alta el 2 de octubre y volvió a los 10 días por una falla renal aguda sobre su falla renal crónica, entonces ahí ya diagnosticamos una ascitis refractaria a diurético, que se está manejando con paracentesis seriada y que se está evaluando como puente a los trasplantes, ver si requiere peritoneo diálisis para manejar tanto su ascitis como su falla renal. Su última hospitalización fue hace como una semana, se le sacaron 11 litros de ascitis y la verdad es que se ha mantenido con función renal
súper estable, cercana a 3, creatinina de 3. Así que está ahí en espera de su trasplante doble. Eso es todo. Muchas gracias. Dejamos abierto a preguntas. Bueno, aplaudimos a la doctora en realidad porque es un caso súper bonito, súper desafiante, muy, muy elegantemente presentado por ella. Antes de empezar a conversar de las preguntas, que ya hay varias acá, invitamos a todos los presentes a hacer las preguntas, la doctora está feliz de contestarle. Yo le quería destacar dos cositas nomás, que es re interesante. El enfermo, la primera pregunta nos dice, claro, ella es una enfermedad renal crónica, pero estuvieron muy bien los que dijeron una, es verdad que este señor tenía patología crónica y todo, y está muy bien la respuesta a la Paola, pero lo que yo creo que le tiene que quedar como a forma de educación es que siempre tienen que pensar en aquí, como se los mostró ella también en todo el resto de los slides. Y el otro tema fue el de sedimento urinario, que así como nuestros queridos colegas de la Católica, en realidad es una biopsia que en este enfermo no podíamos hacer, hecha sin tocar al enfermo. El buen análisis, el mirar orina fresca, el agilizar el ojo con eso, nos ayuda. En el caso de este enfermo fue de mucha utilidad, así que son dos buenos temas a considerar. Vamos a ir mirando las preguntas. Una de las preguntas, Paola, era la causa de la IgA en el daño hepático crónico. Se preguntaba, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce la nefropatía por IgA? Bueno, se cree que hay una desregulación a nivel hepático y que hace que en general los pacientes con daño hepático tienden a disminuir su síntesis de inmunoglobulina, pero la IgA como tal se aumenta por que tiene un componente mayor en la circulación enterohepática, que tiene que ver con la producción de IgA. Y por eso es que aumenta la IgA y relativamente se mantiene alta en relación a las otras inmunoglobulinas. Eso es como la explicación más simple de por qué se produce, por qué aumenta tanto la nefropatía por IgA en el daño hepático. Una IgA anormal. Después te preguntan por los plados R en esta paciente. El PLA2R, en general, lo que yo tengo entendido, yo no soy nefróloga, pero lo que yo sé, la doctora me puede apoyar aquí, se usa en general como para diagnosticar la glomerulopatía membranosa primaria y en el síndrome nefrótico. Es como parte del estudio en el síndrome nefrótico y entiendo que hasta un 80% de las glomerulopatías membranosas tienen PLA2R positivo y eso les da también un cariz de la respuesta que van a tener o no a el tratamiento esteroidal. Básicamente, Paola, es que como la membranosa es una enfermedad con alta frecuencia en el adulto, pero también es un síndrome paraneoplásico, finalmente la pregunta del año siempre es ¿hasta dónde lo estudiamos? Porque el paraneo puede ser, como todos los paraneos, antes, durante o después, y el PLA2R nos afirma que es primario y nos evita tener al pobre cristiano haciendo todo tipo de exámenes que no van a ser de utilidad. Así que ese es su target, no tiene mucho que ver con este paciente. Te preguntan también, Paola, ¿hasta qué etapa de la nefropatía diabética es recomendable hacer una biopsia renal? Pensando que este enfermo era un diabético, en realidad, si bien su nefropatía no era nefropatía diabética. En general, el paciente diabético es un paciente que paulatinamente va alterando su función renal y también su permeabilidad en cuanto a la proteinuria. No es un paciente, habitualmente el diabético no debuta con un síndrome nefrótico florido, así como una anasarca, con una proteinuria mayor a 5 gramos, como es el síndrome nefrótico de otras causas. Entonces, en esos casos, más que independiente del grado de disfunción renal, yo creo que tiene que ver con cuál es la sospecha de que sea de verdad la diabetes la causa. Si el paciente tiene una diabetes muy descompensada y ha ido paulatinamente avanzando en su proteinuria y en su disfunción renal, yo creo que uno puede atribuir a la nefropatía diabética la falla renal, en el fondo. Claro, los estudios muestran, depende de dónde uno se pare, en centros de más o menos especialidad, entre 15 y 20% de los pacientes con diabetes tienen una nefropatía distinta a la nefropatía diabética. Y la justificación es la que dice la doctora.
si el enfermo tiene una historia muy clara y nada que salga de lo que estamos conversando, o sea, no tenga hematuria, no tenga nada que nos llame la atención especialmente, que no esté con un síndrome nefrítico o algo así, no tiene sentido biopsiarlo. Y los estudios más largos han mostrado que en realidad los diabéticos tienen 3 grupos de patologías a tercios, digamos. Unos son nefropatías diabéticas puras, un tercio son otras nefropatías y un tercio son mixtas. En realidad, en los grupos que biopsian harto, uno biopsia siempre con duda y lo que encuentra es nefropatía diabética. Así que mucha gente es un poco reticente a biopsiar. Pero hay que tener las dudas. Preguntan que si el paciente se presenta hipertenso, este enfermo estaba bien hipertenso, ¿cierto? ¿Se aleja la posibilidad de daño hepático crónico avanzado y en consecuencia el riesgo de síndrome hepatorrenal? Sí, este paciente era bien llamativo su hipertensión. Sí tenía un child B9, si no me equivoco, al ingreso. O sea, el daño hepático estaba. Lo que sí, yo diría que la hipertensión lo que aleja es la posibilidad del hepatorrenal. Un síndrome hepatorrenal con hipertensión, en general, o sea, en el fondo, la fisiopatología del hepatorrenal es una disminución del flujo sanguíneo renal en forma abrupta por una descompensación o porque el paciente fue avanzando mucho en su daño hepático. Entonces, en general, es un paciente que se va a presentar con oliguria y con presión arterial baja, con PAM bajo 60 habitualmente. Después te preguntan, manejarlo con volemización en un paciente con ascitis y falla renal, ¿no podría empeorar la ascitis, dice acá, considerando que el eje de angiotensina está más activo en estos pacientes? Sí, en general la volemización con cristaloides se recomienda en los pacientes que han tenido pérdida a pesar de la ascitis. O sea, por ejemplo, un paciente que ha tenido un síndrome emético o está con diarrea en relación a ese paciente igual tiene su volemia disminuida y se va a beneficiar de, además de la albúmina, pasarle volumen. Siempre en los pacientes hay que evaluar la función cardíaca y si tienen algún signo de también insuficiencia cardíaca, porque estos pacientes, como vimos, hacen cardiomiopatía por la cirrosis avanzada, entonces también van a tener un corazón que no es sano. Pero en general, los cristaloides se recomiendan en pacientes que tienen pérdidas como evidentes. Claro, y este enfermo lo que tiene también de interesante, yo creo que son nuestros nuevos y nuestros actuales desafíos clínicos, son enfermos que son con varias complicaciones, o sea, porque este enfermo diabético, hipertenso, añoso, lo más probable es que sí sea un buen cardiópata, independiente incluso del daño cardíaco propio de su cirrosis. Entonces ahí uno siempre tiene que, antes de instalar cualquier tratamiento, pensarlo un poco. Está bien. Te preguntan también por qué peritoneo diálisis, considerando el riesgo de peritonitis en esto. Sí, la peritoneodiálisis se plantea como una forma de tratar su ascitis refractaria y de, en fondo, poder dializarlo. Tienen riesgo de peritonitis, pero dado que no es que le pongamos un pigtail para drenar la ascitis, sino que es un catéter de peritoneo que en verdad está es como un tunelizado, pero en el peritoneo, estos pacientes andan bastante bien. Para mí también fue una sorpresa, debo confesar, que se le planteara peritoneodiálisis a este paciente, porque yo pensaba lo contrario, que el paciente que tenía ascitis no era candidato a peritoneodiálisis, pero andan súper bien. Hay estudios que dicen que mejoran y la diálisis les da mucho, en el fondo aumenta los cambios hemodinámicos de estos pacientes. Entonces, por eso se prefiere la peritoneo, que es más lenta y que en el fondo es más equilibrada. Dializar enfermos, sabemos dializar enfermos cirróticos deteriorados es súper difícil, son hipovolémicos todo el rato, un procedimiento hipovolemizante. Cambio la peritoneo, cuando tienen como este enfermo de repente un poco de función residual, funciona bien. Te preguntan también, que tú lo dijiste, pero quiere que lo repite. Dice que olvidó la utilidad de creatinina versus cistatina C en estos pacientes. ¿Cuál es el valor agregado? El valor agregado es que la cistatina C no se, no se ve influenciada por la masa muscular del paciente, ni tampoco por el avance del daño hepático. La creatinina en pacientes con cirrosis avanzada se secreta en el túbulo y también va a falsear
la creatinina sola falsea la real función renal y la sobreestima. Entonces, en esos casos, en pacientes con Child B de 9 hacia arriba, se recomienda que usemos todos los cálculos de clearance basados en ambos valores. Y te preguntan también nuevamente respecto a la nefropatía por IgA, rol de los corticoides. Como dije, es bien discutible. Pudiera mejorar como parte inflamatoria de la nefropatía y algo los números de la filtración glomerular, pero a largo plazo no ha demostrado evidencia. Y en este paciente fue bien discutido porque en algún momento planteamos dejarle corticoides, pero era un paciente con además daño hepático y diabético que tenía mucho riesgo de infección. Entonces, en el riesgo-beneficio, la verdad es que los outcomes que ha demostrado los corticoides no son muy poderosos, por decirlo de alguna manera. Claro, probablemente si uno tuviera mucho elemento de una rápidamente progresiva, una cosa así, pero en este enfermo sí. No es. Y también te preguntan respecto a lo mismo. Dice, tratar una nefropatía por IgA sin biopsia renal en un daño hepático crónico con Child B o C. Yo creo que ya lo respondimos, sí. Que ya lo respondimos, ¿cierto? Porque no. Siempre es un lío tratar la IgA por lo demás. Acá tenemos otra. Dice, bueno, también lo respondiste porque dice si la IgA está asociada a cualquier causa de daño hepático crónico o alguna en particular. El alcohol tú lo notaste. Está asociada a todas, pero la que más se asocia es el alcohol. Y acá pregunta, ¿cuánto podríamos aguantarnos dando albúmina para decir que no respondió e iniciar el manejo para un hepatorrenal? Son 48 horas de albúmina, o sea, con 48 horas del albúmina, un gramo por kilo, el paciente debiera responder cuando es respondedor a volumen. Correcto. ¿Es correcto, dice acá, realizar una paracentesia evacuadora en un paciente cirrótico con disfunción renal que no mejora tras manejo inicial? ¿Cómo descartar? Hace dos preguntas, digamos, realizar la paracentesia evacuadora y cómo descartar el síndrome compartimental. Sí, la verdad es que esto ha ido cambiando porque anteriormente cuando el paciente tenía algún grado de disfunción renal, como que estaba prohibida la paracentesis, pero hemos ido viendo que el síndrome compartimental del abdomen en estos pacientes que tienen tanta labilidad hemodinámica puede ser un factor, y en pacientes que hemos descartado, que están prerrenales, que ya se le hizo la prueba con albúmina, que tienen un sedimento de orina que no está activo, y que no impresiona estar cursando con un síndrome hepatorrenal, se hacen paracentesis evacuadoras, pero lo que se evita es la paracentesis evacuadora mayor a 5 litros. En general se hacen paracentesis seriadas, sacando 3, 4 litros de ascitis y evaluando la función renal. Y habitualmente la respuesta es bastante como en 24 o 48 horas el paciente mejora su creatinina cuando ese es un factor. Claro, en general son respuestas rápidas. También te preguntan acá, en pacientes con daño hepático descompensado y con una AQI y con ascitis, ¿cuándo es prudente reiniciar los diuréticos? Cuando ha alcanzado un steady state de la función renal. En el fondo, de hecho, en pacientes que tienen daño hepático avanzado y tienen falla renal, nosotros podemos tolerar una pequeña alteración de la creatinina, por decirlo así, o de la filtración glomerular con el inicio de los diuréticos, pero una vez que el paciente se ha descartado, por supuesto, todo lo que hemos mencionado y se ha mantenido con creatininas estables, se le puede hacer una prueba de diurético en el hospital y evaluar en 48 horas si mejora la parte de la citis, que es por un lado, y si no empeora el riñón. Acá nos hace una pregunta alguien que trabaja en urgencia, entonces nos dice, ¿cómo volemiza? Yo un poco ya les dijiste, en pacientes con ascitis de atención, falla renal y una PBE. Porque dice que muchos de estos enfermos se quedan en la urgencia por un rato, entonces tienen que partir ellos. ¿Cuánta albúmina pasarle? Claro, en el paciente con PBE, el protocolo tenemos que pasarle 1,5 gramos por kilo, en el fondo,
de albúmina las primeras 24 horas con un máximo de 100 gramos, o sea, 10 frascos de albúmina como máximo, y al tercer día tenemos que repetir 1 gramo por kilo. ¿Ya? Ese es como el protocolo en el paciente que tiene peritonitis bacteriana espontánea para prevenir el hepatorrenal. Muchos de estos pacientes, solo por la fiebre, la sepsis y la descompensación, llegan con una AQI, que es sensible a volumen. Entonces, en esos pacientes, habitualmente, lo que uno puede hacer es seguir este protocolo y el día 2, que en teoría uno no le pasa albúmina a la PBE, se puede volemizar con albúmina en una menor cuantía. Pero en el primer día, las primeras 24 horas, hay que pasarle 1,5 gramos por kilo de albúmina al paciente que tiene peritonitis bacteriana espontánea. Nos preguntan también, en el contexto de una insuficiencia suprarrenal secundaria, su daño hepático crónico, ¿cómo diferenciar qué tanto influye en la génesis del hepatorrenal? El factor suprarrenal, supongo, que así, por eso te lo pregunto. Sí, en la génesis del hepatorrenal probablemente no. Sí, yo creo que otro factor, otra descompensación puede desencadenar una crisis adrenal y eso generar un hepatorrenal como consecuencia, o una AQI que es sensible a los cambios de presión. Más que nada, la falla suprarrenal, más que si eso no genera el hepatorrenal, yo creo que el mensaje es que hay que sospecharla. En pacientes que tienen un daño hepático crónico avanzado, que tienen presiones muy bajas y que, típico el paciente con falla suprarrenal como más crónico, como que tolera presiones muy bajas, el paciente con daño hepático también, pero el paciente con daño hepático, con falla suprarrenal, como que tolera presiones muy bajas, se ve bien perfundido, no tiene alteraciones como Motrin o algo así, y en esos pacientes hay que sospecharla. Ir a Claro, yo creo, buscarla. claro, es como lo mismo que tú decías del hepatorrenal, o sea, es frecuente y toda la historia. Sabemos que las AQI comunes por sepsis, por lo que tenga son más, pero no se nos puede pasar, eso es lo importante. Acá hay dos preguntas que yo creo que me has contestado, que en qué momento recomienda iniciar diuréticos después de un paciente si responde a prueba de volumen. Si responde a prueba de volumen, probablemente este paciente tenía algún otro factor que Claro. lo tuvo prerrenal y que ya se corrigió, y en ese caso, si la función renal está estable, se puede iniciar diurético si el paciente usaba de antes, sobre todo, se puede usar reiniciar a la mitad de la dosis y evaluar, y en general estos pacientes vuelven a sus dosis habituales en ambulatorio. Por lo menos eso es lo que hacemos nosotros acá. Claro, porque es más chico. Bueno, acá te preguntan por paracentesis vagoidal muy alta, que tú lo destacaste, que no es, tienen que tener un volumen controlado, que si no pueden provocar más daño que beneficio. Claro, pero por ejemplo, en ese mismo caso, en este caso, el paciente que se viene a hacer paracentesis cada 3 semanas ahora, le estamos sacando 12 litros cada vez y no tiene mayores problemas con la falla renal, porque ya está en su estado como crónico, basal. Claro, claro, no Por está en supuesto, estado le de... reponemos albúmina, 8 gramos por cada litro que le sacamos, eh, pero no ha hecho mayor disfunción del riñón. Está en otra etapa. Te preguntan por el beta bloqueo preferido con más evidencia para la profilaxis de hemorragia. Eh, el tema del beta bloqueo tiene que ser un beta bloqueo no selectivo. Primero, el propanolol clásico fue el primero y el que más usamos. Y en el último tiempo ha salido evidencia importante con carvedilol, que podría tener algún rol también, al ser bloqueador alfa, tener algún rol en el factor dinámico de la cirrosis. Eso es como más in vitro, pero tiene evidencia de que sería al menos igual que el propanolol en la prevención del sangrado varicial. Así que, dependiendo del bolsillo del paciente, propanolol o carvedilol diría yo que son los que hay que usar. Relato los dos, Paola, así que, pero por lo Sí, menos pero, salió pero, otro, porque llevamos con propanolol como 40 años, entonces... pero propanolol está en todos lados y el carvedilol no está en todas partes. Sí, sí. El propanolol cuesta encontrar a veces también. Te preguntan acá, considerando que la evidencia es controversial, ¿tienen experiencia ustedes en su centro en el uso de midodrina en estos enfermos con ascitis refractaria y disfunción renal?
sobre todo los candidatos a trasplantes. Al revés, lo usamos más en los pacientes que son paliativos. Claro. Sí. Okay. Lo usamos para como en pacientes que no son candidatos a trasplante porque no tiene mucha evidencia, puede tener algunos efectos adversos también y no es muy barata tampoco y lo usamos como para que los pacientes estén con una mejor calidad de vida cuando no son candidatos a trasplante y cuando no vamos a usar terlipresina habitualmente. Correcto. Eso me parece que le han preguntado mucho a la pobre Paulita, ¿no? Ya están abusando de ella. Acá que Caro Dilón viene, nos dice alguien, en cirrosis compensada para profilaxis primaria y secundaria, en descompensada, nos da una información, Paulita. Dice que el carvedilol tiene evidencia de cirrosis compensada, profilaxis primaria y secundaria, y en descompensados, propanolol o nalodol. O sea, en descompensado no podemos usar ninguno. Yo encuentro que ninguno, pero esta información nos dio acá alguien, para que sepamos. Yo creo que estamos bien. Pau, ¿quieres redondear con algo? En realidad ha sido súper provechoso, yo creo que todos hemos aprendido mucho, muy bonito tu caso. ¿Quieres redondearnos con algo como para que les quede bien en la cabecita respecto a la Jackie y estos enfermos cirróticos? Sí, bueno, primero agradecer la participación, la verdad es que ha sido súper gratificante ver cómo que generó muchas preguntas y que mucha participación de todos y muchas gracias por la oportunidad. Y yo creo que el mensaje principal es que el paciente cirrótico se comporta de manera distinta, tiene mayor propensión a tener disfunción renal, pero siempre hay que pensar en las causas más frecuentes de la disfunción renal habitual, que es la AQI prerrenal por lejos. Entonces, tener en cuenta el hepatorrenal porque es muy grave, pero siempre hacer un estudio ordenado, como hacemos en cualquier paciente, considerando las cosas especiales que tiene el daño hepático. Correcto. Claro, yo creo que es como casi de la medicina interna. Es súper importante lo que tú dices, que si bien hay diagnósticos que no se nos deben pasar, no podemos olvidar el sentido común, que lo más probable es que este enfermo sí tenga una AQI muchas veces, independiente que podamos hacer buen diagnóstico del hepatorrenal. Así que muchísimas gracias nuevamente, Paola, nos pasamos muy bien hoy día y quedan todos muy invitados para el próximo año a partir de marzo a nuestros nuevos tutoriales. Felices fiestas, buen fin de año. Que estén bien. Igualmente. Chao, chao. Chao.